Hola amigos del ajedrez. Estrategia ganadora contra una debilidad. En las aperturas aparecen inevitablemente debilidades que pueden ser aprovechadas o no, dependiendo de la estrategia que se siga por uno u otro jugador. En esta partida veremos cómo las blancas hacen uso del débil punto D6 que al ser descuidado por las negras permitió al primer jugador sacar un buen partido de él. La partida comenzó con los siguientes movimientos: E4 y caballo F6. La defensa Alekhine, que lleva el nombre del ruso-francés campeón mundial, posee un concepto moderno de la estrategia, ya que prefiere ejercer dominio sobre el centro del tablero antes que ocuparlo directamente, atrayendo a sus propias líneas a los peones adversarios, con el objetivo de que una vez que avancen, debilitarlos. Continuó la partida con E5. Hay dos continuaciones que merecen nuestro análisis en este momento y que son otras dos alternativas que aparecen en las bases de datos y en el Livebook. Una de ellas es D3, una continuación apacible, según Alekhine, que no ofrece perspectiva de obtener ventajas en la apertura y que fue empleado por Thomas frente a él en el torneo de Baden-Baden en 1925. La continuación de este juego fue como sigue. Siguió C5, ya aquí como vemos se ha transformado en una defensa siciliana, y F4, caballo C6, caballo F3, G6, alfil E2, alfil G7, caballo de B a D2, D5, enroque y enroque. Continúa el blanco con rey H1, B6, E por D5, dama por D5, dama E1, alfil B7 y caballo C4, con mejores posibilidades para las negras, que ganaron posteriormente creando presión en la columna C. Una famosa partida de ajedrez de un carácter estratégico maravilloso. Les recomiendo esa partida entre Thomas y Alekhine en el torneo de Baden-Baden 1925. La otra alternativa en esa posición es el desarrollo del caballo C3, empleado por Alekhine frente a Potemkin en una exhibición a ciegas ocurrida en París en el año 1925. Las negras continuaron en la misma con D5, E por D5, caballo por D5, alfil C4, caballo B6, alfil B3, C5, D3, caballo C6 y caballo F3 con igualdad. Esto claramente que dichas alternativas llevan a posiciones no conocidas o poco conocidas por la teoría y nada que ver con lo que puede surgir después del avance E5, a lo que las negras responden con caballo D5 y D4. Alekhine frente a Reshevsky en Kemeri 1925 jugó el desarrollo del caballo a F3 y el juego prosiguió así. El negro respondió con D6, D4, alfil G4, C4, caballo B6, alfil E2, D por E5, caballo por E5, alfil por E2, dama por E2, dama por D4 y enroque. Y las blancas tienen compensación por el peón entregado, pero las posibilidades están equilibradas. En otra partida, frente a Radnet en París 1926, empleó aquí en su turno 3, caballo C3, y las negras respondieron E6, una jugada poco habitual. Preferible es caballo por C3 y D por C3 con una lucha aún igualada.
Después de E6 siguió en la mencionada partida el desarrollo caballo F3, alfil E7, caballo por D5, E por D5 y D4. Enroque, alfil D3, D6, enroque y alfil G4. Las blancas le pidieron explicación al alfil con H3 que se retiró a H5, torre E1, caballo C6 y C3, donde las blancas mantuvieron una ligera ventaja. También es factible la utilización en el tercer movimiento del avance del peón a C4, caballo B6, D4 y D6. Aquí muchas veces las blancas juegan F4, el ataque de los 4 peones, que es respondido con D por E5, F por E5 y alfil F5, cuya teoría es muy abundante y presenta un juego muy interesante para ambos bandos. Continuando la partida, después del movimiento D4, las negras, una de las ideas es jugar D6 para atacar la cadena de peones de las blancas, que ahora es defendido con caballo F3 y alfil G4. Fischer, en el match disputado en Islandia en 1972, empleó frente a Spassky la continuación G6, fianchetando el alfil, que prosiguió de la siguiente forma: alfil C4, caballo B6, alfil B3 y alfil G7. Caballo de B a D2, enroque, H3, A5, A4, D por E5, D por E5. Caballo A6, enroque, caballo C5, dama E2 y dama E8 con un equilibrio posicional. Pero continuemos con esta partida donde Smith había jugado contra Unzicker alfil G4 y este le respondió con alfil E2, C6, caballo G5. El gran maestro finlandés Book recomienda aquí enroque, pero en la teoría actual caballo G5 es más empleada. Se produce el cambio de alfiles, alfil por E2, dama por E2, D por E5, D por E5 y E6. Observe esta casilla que ha sido descuidada por sus peones. Pronto será el motivo estratégico y táctico que gana la partida, pero en este momento no se pierde por ello, sino por el descuido posterior. E6 es prácticamente una jugada necesaria en esta posición. Las blancas continuaron con enroque, caballo D7, C4 y caballo E7. El blanco continuó con caballo C3. Ambos caballos apuntan hacia D6 vía E4. Las negras respondieron con dama C7, torre E1, caballo F5, caballo F3, alfil B4, alfil D2 y A5. Aquí, en otra partida se jugó en lugar de A5, enroque, caballo D5. Esto permite a las blancas obtener el dominio de las casillas negras después de E por D5, alfil por B4 y C5, alfil D2, D por C4, dama por C4, caballo B6 y dama E4, donde las blancas obtuvieron una clara ventaja en un encuentro entre Muir y Robinsky, un encuentro por correspondencia en 1980, donde las blancas ganaron en 26 movimientos. Otra jugada es, en lugar de A5, el enroque largo, pero esto es un error debido a G4, forzando al cambio alfil por C3, alfil por C3 y caballo E7. Caballo G5 atacando el peón de F7, que es defendido con torre D a F8 y caballo E4. Como vemos, el punto D6 es clave en esta posición y después de caballo por E5 o de lo contrario huir con el rey a B8 seguiría igual que en la línea principal de esta variante, torre a D1, donde el salto del caballo a D6 deja a las negras en una situación muy restringida.
Lo mismo después de capturar este peón con torre a D1, el salto del caballo a D6 puede provocar en las negras desventaja material. Siguiendo la partida con el avance A5, el blanco respondió con A3. La idea de este ataque es eliminar un defensor de la casilla de 6, pero era mejor en su lugar ubicar la torre de A en D1, manteniendo una clara ventaja y no debilitar los peones del ala de dama. Pero esta jugada no es mala, lo que la ventaja es menor. Siguió el negro con alfil por C3 como mejor opción, alfil por C3, enroque corto, torre de E a D1, torre F a D8, G4, caballo E7 y torre D6. Un seeker comienza una maniobra magnífica que rematará la partida. El punto débil es ocupado como puesto avanzado en esta ocasión con una torre. La amenaza fundamental es doblar las torres o triplicar las piezas pesadas en la columna D. Las negras se sienten molestas con esa torre allí, pero eso entra dentro del plan de las blancas después de caballo C8 y se retiran a D2. Ahora, las torres negras están incomunicadas por la presencia del caballo en C8. Caballo C5, torre de A a D1, torre por D2 y dama por D2. Como consecuencia de la maniobra torre D6, finalmente las blancas se han apoderado de la columna D. La posición encerrada del rey en G8 permitirá golpes tácticos desagradables para las negras, quienes jugaron caballo E7. Según nuestro comentario anterior, era preferible dar un respiro al rey en esta posición con H6, aunque el negro no se salvaría tampoco. Después de los cambios de dama con dama D8, jaque, dama por D8, torre por D8, jaque, rey H7, alfil D4, caballo B3. Esto es lo mejor, pero después de alfil E3, con amenazas tales como torre D7 o torre F8, según la respuesta del negro, las negras estarían en una situación muy mala, casi perdido esa posición. La clavada del caballo de C8 deja al negro prácticamente maniatado. Pero contra caballo E7 siguió alfil por A5, una fortísima jugada que define la partida inmediatamente. Las negras respondieron B6. Claramente que capturar el alfil tanto con la dama como con la torre llevaría igualmente a la siguiente posición. Torre por A5, dama D8 jaque, dama por D8 y torre por D8 mate, lo que demuestra la insegura posición del encierro del rey negro. Y si en su lugar juegan aquí dama C8, seguiría dama D6, atacando ambos caballos, y la mejor respuesta es nuevamente caballo B3. Pero después de alfil B6, uno de los caballos caerá ante la amenaza directa del caballo de E7, que si es defendido, sigue entonces dama B4 y la víctima será el caballo de B3. Por lo tanto, continuando con B6, que las negras aquí quedan con una posición perdida, el blanco respondió con dama D6. Esto deja completamente perdidas a las negras, quienes abandonaron en este momento, ya que después de prácticamente forzado cambio, dama por D6, E por D6, B por A5, D por E7, se amenaza torre D8 y la mejor manera de defenderlo es caballo B7, pero sigue la ocupación de la séptima fila con torre D7 atacando el caballo, y la única y mejor defensa es torre B8, toda vez que saltar con el caballo a C5 lleva a la derrota tras torre D8 y mate. Lo mismo
torre B8, he respondido con torre por B7, con una pieza de ventaja para el blanco, más un peón, que es bastante material. La torre no debe capturarse debido a la promoción del peón en E8 con una torre o con la dama y jaque mate del pasillo. Espero que esta bella partida le sea de utilidad. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!